Bienvenidos al capítulo 11, gestión de paquetes y procesos. En este capítulo vamos a ver la administración del software de distintas maneras, ya sea por línea de comando, que es la CLI, o a través de la interfaz GUI de Linux. Existen varios, vamos a decirle, front-end, porque en realidad lo que hacen por detrás es ejecutar el comando, ya sea apt-get update, el paquete que vas a instalar o actualizar, o en caso de que tengas un Red Hat o derivado de Red Hat, haría un yum al paquete por línea de comando. Sería lo que ejecutaría uno normalmente en línea de comando, pero el gestor de paquetes lo hace gráfico y a su vez más fácil de ver, o sea, más visual. También vamos a estar viendo nuevamente que los archivos procs y barra directorios sys, perdón, que son donde se administran los procesos, se levantan los procesos. Uno puede verificar cuántos procesos tiene levantado con un comando como todo. Puede ir viendo el comando y liberar espacio si es necesario, o sea, terminar un proceso. Pues son todos los que vamos a ver en este capítulo. También estaremos tratando de ver más a detalle el uso de estos comandos para ver estos archivos, porque es muy importante manejar bien y no perderle el miedo, vamos a decir, de tocar algunos archivos. Como decir, también vamos a tener que hacer eso, vamos a tener que en algún momento meter mano, y a veces puede que no estemos seguros de lo que estamos haciendo, pero la necesidad nos obliga, vamos a decir. Entonces, estos archivos son archivos bastante importantes en el PROC. Usualmente el primer proceso, se va a ir separado por número, vamos a decirlo, del 1 al X cantidad de procesos que tenga. Y el primer proceso es el proceso padre, el cual va a ser el init. Con esto nosotros vamos a poder ver los procesos que están cargados, y de forma paralela también podemos usar el comando top, que nos va a también mostrar los procesos que están corriendo en tiempo real, como un administrador de tareas de Microsoft, vamos a decirlo, que ahí ustedes cuando tienen un proceso que está sobrecargando el equipo del sistema operativo, de ahí le dan clic derecho, terminar proceso. En este caso va a ser a través de línea de comando, con el comando top, y ahí hay unas opciones que te permiten o terminar el proceso de una manera segura, vamos a decirle, o terminar el proceso de una manera que corta el proceso así de raíz, de una forma abrupta. Todo eso vamos a estar tratando de emular en la máquina virtual que tenemos, para que ustedes puedan ver y también entender más a profundidad. La parte de administración de paquetes es una de las cosas que a veces, como si también dejamos de lado, vamos a decirle, ya sea porque cuando instalamos el servidor, hacemos una instalación, luego actualizamos todos los paquetes, dejamos el servidor sí funcionando súper, y después empiezan a cargarse ya sean los programas que va a ejecutar. Si va a ser un servidor web, se van cargando, ya sea se levanta el PHP, si es que va a usar PHP, pues usualmente siempre usan PHP. Las librerías que van a hacer, los módulos que van a usar para el PHP, todas esas cosas se usa, todo se instala, y si funciona, nunca más nadie le miró. Eso ocurre acá y en cualquier parte del mundo. Difícilmente se actualiza un servidor que está funcionando en producción, salvo que la siguiente actualización nos obliga a un cambio de generación, vamos a decirle. Pero es muy importante tratar de por lo menos una vez al mes, esa es la palabra, tratar de actualizar los paquetes esenciales por lo menos. Porque puede ocurrir que uno de esos paquetes
que es muy común y muy frecuente cuando va pasando el tiempo. Esos paquetes van siendo generadores de, vamos a decir, posibles ataques, ya que los paquetes dejan de ser, o esa versión que vos que tenés instalada en el servidor pueda que tenga algún agujero, algún bug que permita al atacante o algún programa malicioso o virus o lo que sea, permite vulnerar tu equipo. Entonces, siempre es recomendable actualizar los equipos. O sea, sé por experiencia que no es que no es fácil porque como si tienes una base de datos es casi imposible que te den permiso para actualizar al sistema operativo porque una actualización puede entrar y romper toda la base de datos porque se puede, es lo más probable que ocurra debido a precisamente que no se actualizó, por ejemplo, se instaló vamos a ponerle un ejemplo, no sé en qué versión está el Postgres ahora, pero por ejemplo, tener una versión del Postgres que instalaste con el CentOS 7, que creo que venía con el Postgres 9.1 o 9.2. Y durante todo el periodo hasta que llegó la última versión del CentOS, no le instalaste, no hiciste ninguna actualización y el Postgres salió actualizaciones del Postgres 9.2 al 9.3 al 9.4, pequeñas versiones así que van actualizando. Y la última versión, la 9.9 o la 9.10, vamos a decirle, ya es casi un cambio de plataforma o una nueva actualización del Postgres que implementan algunos cambios de esquemas que pueden afectar a tu base de datos si es que no actualizaste continuamente, pero si haces un cambio del 9.01 al 9.10 directamente, posiblemente se te va a romper algo por el camino. No es porque el paquete vino mal o porque sí, la actualización vino con fallas. Lo más probable es que durante ese proceso de actualización se iban acomodando el programa para la última actualización o para que la actualización vaya quedando de una forma tal que cuando llegue al 10 no sea una actualización dura. Pasa muy a menudo esto. Tanto en Debian como en Red Hat tenemos diferentes gestores y lo más conocido, vamos a decirle, Ubuntu, Fedora, vamos a decirle que son los que más se manejan a nivel de escritorio. Se usan para Debian sería el apt-get y para Red Hat sería el Yum. Pero debajo del Yum está el programa que realmente instala, que es el RPM, y debajo del apt-get está el tpkg, creo que se llaman en Debian, que son los que realmente instalan, donde se instalan los programas. Administración de paquete en Debian. Como dije recién, en Debian usan el apt-get para la instalación. Vamos a decir, es un frontend del dpkg. Acá está el comando que estaba comentando. Tanto Debian, Ubuntu, Mint, Lubuntu, Ubuntu, todas las derivaciones de Debian usan ese gestor de paquete que es el apt-get. Si uno quiere instalar un paquete de forma manual, ya sea porque no están en los repositorios oficiales, vamos a decirlo, se descargan el archivo y tiene que ser un archivo de extensión .deb y se ejecuta el comando dpkg, el nombre del paquete y install. Y eso es lo que va a hacer la instalación del paquete, pero se corre el riesgo de que falte dependencia, de que el paquete necesite otros paquetes para ser instalado o que tengan paquetes que no son compatibles de versión. Entonces, usualmente por eso la mayoría de las personas optan por usar el administrador ya de paquete, el frontend, que es el apt-get en línea de comando, o lo que serían los front-ends gráficos, que sería uno el Synaptic o el Software Center, que son los lugares donde
Creo que le había mostrado en algún momento cuando instalamos el programa VLC en Linux Mint desde el Software Center, que era la parte gráfica, como una tienda prácticamente. Uno entra ahí y hace la descarga. Aquí en la siguiente slide está precisamente esa. Este es en Ubuntu. Lo que nosotros tenemos es en Linux Mint en la que vimos, pero es exactamente lo mismo. Aquí tienen las categorías, en esta sección de las categorías, y aquí le da la de los paquetes que están dentro de esa categoría, o pueden buscar. También pueden ver los software que tienen instalado, que sería lo que a uno puede llegar a ver para actualizar. Pero básicamente ustedes pueden dar clic sobre Education y van a buscar todos los programas o paquetes que puedan ser para ello, o Office, todo lo que sea oficina, filmática, en Internet, los navegadores que están soportados, vamos a decirle, de manera nativa, y así sucesivamente, así, herramientas de desarrollo en Develop Tool. Todo esto son paquetes que uno le da clic derecho o entran aquí, seleccionan el paquete, entran y le va a dar un detalle lo que hace el paquete, le va a dar un botón de install, y si tiene dependencia que instalar, le va a solicitar que instale esa dependencia. O sea, no le va a solicitar, lo que realmente le va a solicitar va a ser la contraseña del usuario root, para que usted, o sea, del usuario con el cual están conectados al programa, a la Linux en sí. Se lo dan con su usuario, le va a solicitar su contraseña, para que eso sería como un sudo. Vamos a ver un ejemplo con la máquina que tenemos. De paquetes hay de sobra, 65.000 paquetes tiene el Debian. Y eso fue, recuerden que esta fue esta presentación, o sea, el capítulo, la clase fue editada en el 2013-2014 aproximadamente, fue su revisión última. Entonces, un poquito más paquetes seguro tienen. Pero la mayoría de los paquetes se instala con el comando apt-get update. Sería el comando completo en Debian y derivados. apt-get update para actualizar. Eso es lo que nosotros usamos generalmente. Si uno tiene un repositorio en Internet, los repositorios se actualizan periódicamente o cada cierto tiempo. Y uno lo que tiene que hacer es, antes de ejecutar el comando o de instalar el paquete, actualizar su lista de repositorio, por si la lista de repositorio que uno tenga localmente esté desactualizada. Entonces, con este comando sudo apt-get va a bajar una nueva lista, va a ver si es que hay algo que incluir o eliminar, porque a veces eliminan algún repositorio que ya está obsoleto o que ya no se le da más soporte. Entonces, con eso se hace ese tipo de limpieza. Después tenemos que, o sea, si es que no sabemos o sabemos qué paquete queremos instalar, pero no sabemos el nombre completo, podemos buscar con el comando apt-get search y el nombre o el paquete que queramos instalar. Usualmente por lo menos hay que tratar de que sin una palabra tipo queremos instalar no es muy recomendable, vamos a decirle, poner asterisco per, por ejemplo, o asterisco php, porque ahí, por ejemplo, le va a traer todo, absolutamente todo lo que exista en el mundo que termine con per o PHP. Hay que tratar de siempre de hacer una búsqueda lo más óptima posible, que sería, por ejemplo, necesitamos instalar el per, pero no queremos que nos traiga todo lo que
es lo otro. Entonces, buscamos per punto, usualmente es x86-64, el paquete que es la versión del programa. Si queremos instalar vamos a poner un ejemplo, el BNC, que es un programa en Linux, es un programa para poder conectarte a otro Linux y ver la pantalla, vamos a decirle. Entonces hay un BNC server, que serían a donde uno va a estar configurando todo, y los BNC client. Entonces uno quiere instalar solamente el server porque va a querer mirar, y el cliente va a instalar en la que quiera observar. Y después, para instalar el paquete, una vez que ya encontramos, me perdí, con el comando, siempre se usa el sudo porque asumimos que estamos como usuario con nuestro usuario. Y por lo general es más recomendable trabajar así. Así evitamos muchos problemas de posible falla humana al eliminar paquetes o eliminar archivos, vamos a decirle, más que otra cosa. O que se te cuele un malware y estás como root, ahí ya perdiste todo prácticamente. Un ransomware te va a encriptar todo tu Linux porque estabas como root, y como root se hace lo que se quiere. Entonces siempre es recomendable usar un usuario normal, sin privilegio o con privilegio de sudo. Y una vez que se instala todos los paquetes, va a hacer un proceso, va a chequear si están o no correctamente, si no hay dependencia y si no hay algunos paquetes que se necesitan eliminar en caso de que sea una actualización lo que está haciendo. Para actualizar paquete en Debian se usa el mismo comando apt-get install y el paquete. Y si queremos actualizar todos los paquetes de todo el sistema operativo, se usa el comando apt-get upgrade. Y lo que usualmente recomiendo hacer es, una vez que uno termina la instalación, hace el apt-get update para actualizar la lista, porque por ahí vos descargaste ahora la versión, la última versión estable que está en la página de la distribución, pero eso no quiere decir que es la última, que tiene los últimos paquetes más actualizados, es la última distribución disponible. Después lo que le conviene hacer es, después de instalar, es darle el comando, ya sea yum update, en este caso yum repo-list, que sería para que te actualice los paquetes o los repositorios en caso de los derivados de Red Hat, y en caso de Debian es apt-get update, es el comando. Y una vez que hagas todo ese comando update, se hace el apt-get upgrade, y ahí actualiza, ahí instala los paquetes que se descargaron. El comando update en Debian y Debian es para actualizar el repositorio, y el apt-get upgrade es para instalar. Un poco confuso al principio, pero es una forma de la forma que ellos tienen de manejar sus paquetes, ¿no? Todos siempre recuerden sudo apt-get install un paquete o dos o tres paquetes que vas a instalar. Puedes poner el paquete 1 acá, paquete 2, paquete 3, todo separado por espacio, los paquetes que vas a instalar. Enter y te va instalando y te va a buscar las dependencias, le va a buscar si hay un archivo necesario o hay algo que eliminar. El programa, vamos a decir, el front-end se va a encargar de realizar eso automáticamente.
Nuevamente, esto ya le había mostrado que también se puede actualizar con el Update Manager tanto en Debian, quedó en Red Hat, SUSE. Todo esto uno puede hacerlo de forma de línea de comandos o por la interfaz gráfica. Las dos formas son totalmente lo mismo, solo que la forma gráfica más está disponible, vamos a decirlo, o sea, más son los usuarios normales los que usan el entorno gráfico. En los servidores, por ser servidores, rara vez vas a tener una interfaz gráfica funcionando o activa. Aunque desde la línea de comando uno pueda activar temporalmente la interfaz de video para, o sea, la interfaz gráfica o el entorno gráfico, como llamarlo, para usar herramientas disponibles en el entorno gráfico. Pero usualmente los servidores es línea de comando y lo que es desktop o escritorio en general se puede usar muy bien el update management tanto de Linux o sea, tanto de Debian como de Fedora. Entonces sería la ventana de actualización de un Ubuntu, vamos a decirlo en este caso, donde están los paquetes que van a ser actualizados. Si uno quiere ver la descripción baja acá, hace un clic y le va a desplegar la descripción del paquete o lo que va a actualizar o los cambios que va a realizar el sistema operativo. Esto usualmente la mayoría de las personas no miramos, vamos a ser sinceros, le damos update y ya está. Pero en caso de ser servidor hay que tomarse la molestia de revisar los paquetes que vas a instalar. Si son paquetes que van a modificar o van a hacer cambios muy grandes de tu software que estás usando, si estás usando un MySQL, bueno, MySQL ya no hay más, vamos a decirle MariaDB, que es ahora la que es Community, o si estás usando un web service, un Apache y hay una versión nueva, mirar qué hace, qué se actualiza, qué corrige, si es una corrección de un error que fue reportado, entonces hay que aplicar únicamente porque si es un error reportado quiere decir que alguien ya reportó eso, un error, y es posible o plausible de ataques a ese, si es que es un servidor web que está en la internet publicado. Entonces siempre hay que tratar de mantener actualizados los paquetes. Y si es posible, instalarle un antivirus a Linux. Es muy recomendable. Esta es la parte que hay que tener cuidado cuando ejecutamos el comando de eliminación de paquetes. Si eliminamos un paquete con el comando apt-get remove, usualmente lo que va a ocurrir va a eliminar el paquete, pero si le damos unas opciones podemos eliminar todas las dependencias y esas dependencias pueden ser usadas por otros programas. Y ahí puede ocurrir un problema, que si forzamos la eliminación de esa manera, eliminamos eso, los programas que tenemos que están funcionando y que estamos usando pueden o van a dejar de funcionar debido a la falta de esos paquetes. Entonces, siempre que van a eliminar un paquete, traten de eliminar solamente el paquete del software que no van a usar para evitar problemas de dependencia. Ahí, como le comenté, se puede eliminar todo, puede inclusive con el comando este es el comando completo. Y a sudo apt-get remove y el paquete. Este comando lo que va a hacer va a eliminar el paquete, va a mantener los archivos de configuración
Y después uno si quiere instalar de vuelta puede instalarlo sin problema. Solamente que, ¿sí, Roberto? Profe, te quería consultar cuando dijiste recomendarle instalar un Sí, antivirus al Linux Server o al Linux Desktop. ¿Y qué antivirus recomendás? a, a los dos. O sea, si usted trabaja en una empresa, la empresa, supongo, si un poco cuida sus intereses porque sus servidores están, tendría que tener un antivirus corporativo. Y usualmente los antivirus corporativos soportan Linux, se instala en Linux. Pero siempre hay que verlo si corre sobre qué versión está, está homologado, vamos a decirle. Pero Linux trae un antivirus que se llama ClanMAP, que se puede instalar en línea para línea de comando como para una interfaz gráfica también, para el entorno gráfico. Digo esto porque hay muchas personas que todavía creen que Linux no tiene virus, pero sí tiene virus. Y es más, la mayoría de los ransomware o programas maliciosos o los programas que te hacen ser parte de un, ¿cómo se le llamaba esto? Un nodo, eh, de una nube de minería, por ejemplo. La mayoría son servidores Linux porque no tenían instalado o equipos en Linux que no tenían nada instalado. Entonces siempre es recomendable tener esto en cuenta. Porque usualmente pasa que la mayoría de la gente cree que el Linux no tiene virus, hasta me da risa, porque, bueno, es un poco más complicado, ¿cierto? Para administrar o para los usuarios común es un poco difícil, pero para alguien entendido, entiende la potencia y todo lo que pueda tener un server Linux, y más si es un servidor web que está expuesto a Internet. Eh, por día se puede tener miles de ataques y uno ni cuenta se da. En una oportunidad nomás necesitan un puerto, una mala configuración y pueden entrar y puede formar parte de una botnet. Ahí me vino el nombre, es una botnet. Ni cuenta te vas a dar. Nadie se da cuenta hasta que sale o te llega algún mensaje raro o te das cuenta que tu servidor está extremadamente lento. Pero sí, es muy recomendable si pueden, investiguen sobre la versión del sistema que tienen, qué antivirus puede funcionar correctamente o está recomendado para esa versión. Si es un sistema tipo Red Hat o Debian o Ubuntu Server, hay que mirar si tienen un antivirus corporativo, si el antivirus corporativo, qué versiones soporta de esa distribución. No sé si te respondí con eso tu duda. Buen dato, profe, gracias. De nada. Y otra, con este comando, como les comenté, del apt remove, solamente vamos a estar removiendo el paquete en sí, no vamos a eliminar nada más del software. Algunos van a eliminar un archivo del paquete del software, luego de configuración no, y las dependencias se quedan. Pero si por algún motivo existencial te dicen no, elimina todo, que no quede ningún rastro de esa instalación, este es el comando que ustedes están buscando. apt-get, mismo comando, menos menos purge remove paquete. Y ahí olvídense de que existió alguna vez ese paquete en su sistema. Va a eliminar el paquete, los archivos de configuración y las dependencias. Y esa parte es lo que le puede ocasionar problemas, las dependencias, porque si esa software usa una dependencia de libc++ algo y quiere eliminar, te va a eliminar muchas cosas o te va a dejar algunas cosas sin funcionar. Pero bueno, depende de lo que no se nos pida hacer.
La consulta de paquete usualmente sirve cuando te piden, por ejemplo, hay que actualizar al paquete X de Java y necesitamos saber qué versión o qué Java tener. Entonces, hay dos formas. La forma con el DPK, que es el que se usaría usualmente. DPK, bueno, este no es el que se usaría usualmente. DPKG-L y el paquete. En caso de Red Hat sería RPM-QA paquete, vamos a decirle. Pero si uno conoce el paquete, el nombre del paquete, la mayoría de los paquetes traen la opción "-b" para ver la versión precisamente, pero algunos paquetes no, entonces se tiene que usar este comando y ese comando "-L" mayúscula le va a decir la versión del paquete, y si hay uno o dos paquetes que tengan más o menos el nombre parecido, le va a salir la lista, pero después también pueden ver el estado del paquete con el comando nuevamente dpk g-s paquete. Ahí van a poder consultar si está en uso, si está instalado, si está funcional o cuándo fue la última que se ejecutó o se usó ese programa. Entonces, para que tengan en cuenta también. Pero usualmente esto de consultar paquetes es cuando queremos hacer una instalación vamos a ver, no a través de la red, vamos a ponerlo. Tenemos un servidor que está aislado, muy raro que ocurra, pero se puede dar, un servidor que no esté conectado a internet, vamos a decirle, pero sí está en la red. Entonces nos piden instalar un paquete porque van a realizar algunas pruebas, pero necesitamos saber si es que ya tiene instalado el programa para desinstalar, o si tiene una versión vieja para actualizar nomás, o si tiene una versión muy superior que no es compatible con lo que quieren hacer. Entonces se hace una búsqueda primero del paquete para saber qué versión hay y si es necesario hacer algún trabajo extra sobre los paquetes que vamos a necesitar instalar. Y acá tenemos un ejemplo del DPK-S que está buscando información sobre el programa WoW, que es un core utils, que es donde está ahí, como vino instalado, y el directorio, o sea, el directorio ya le pasamos luego. Pero eso es para... Entonces uno puede medio que una consulta medio, vamos a ver, para saber que existe nomás, porque si ya sabes dónde está instalado el programa, lo que necesitas saber para saber si es que ese programa también se instaló en otro directorio. En este caso se instaló solamente en el mismo directorio donde se instaló el programa. También sirve este comando, esta opción, por ejemplo, si tenés un archivo que te apareció en un directorio y eh, justo en estos días estuviste monitoreando o realizando una auditoría, vamos a decirle, y ese archivo apareció ahí repentinamente, vamos a decirle. Entonces, con ese comando lo que puedes hacer es descartar que o verificar si ese no fue instalado por otro paquete, por ejemplo. Suponete que instalaste un programa no hace cuestión de 1 o 2 días y sabes que ese programa no usa esos paquetes usualmente,
pero en este caso, por ejemplo, le apareció ese, puede ser que el programa que ustedes descargaron o instalaron venía con un archivo incluido que no es del paquete, vamos a decirle, porque descargaste una fuente no muy fiable, vamos a ponerle. Entonces, ahí ustedes pueden verificar, por ejemplo, si ese paquete te instaló o el paquete te instaló algo raro o ese archivo es normal que esté ahí. Pero por eso con este comando pueden ver eso, pueden decir, bueno, yo instalé el paquete de, para P2P, cualquier programa, pero a su vez te descargó otros 3 paquetes detrás que no son paquetes, vamos a decir, que vos esperabas o que uno esperaba que instale. Aquí entramos en el terreno de Red Hat. Técnicamente, vamos a decirle, tratan o se trató de hacer todo un estándar para todos los Linux, pero como saben, hay tantas distribuciones de Linux que es imposible que todos usen el, vamos a decir, el estándar. Fue pensado para eso, pero vamos viendo que la realidad es que Debian usa su propio estándar y Red Hat usa este estándar que es el RPM y habrá otras distribuciones que usan el estándar que ellos usan, o sea, un tipo Arch Linux usa el Pacma, entonces cada uno va usando el gestor que le gusta al que hizo el proyecto, vamos a ser sinceros. Por eso es que a veces es muy difícil de unificar las cosas en Linux. Entonces, todo fue tratando de diseñar un conjunto de normas que aumente la compatibilidad entre los sistemas Linux. Por eso si vos tenés un paquete que está instalado en Red Hat, muy difícilmente ese paquete va a funcionar en Debian. Lo que se buscó eso fue ya hace mucho. Lo que se buscó después de eso fue que por lo menos, si son 2 paquetes por ejemplo, eh, vamos a ponerle base de datos, MySQL o MariaDB. MariaDB tiene una versión para Red Hat que es basada en RPM, vamos a decirle. Y para Debian tiene su versión que va, si quiere bajar en Debian, va a ser el .deb. Y entre esos 2 programas lo que tiene que existir es que si esta es una versión 9.1 tanto, esta es una versión 9.1 tanto, tiene que funcionar exactamente de la misma manera. Si yo agarro mi base de datos que está en un CentOS, en un Fedora o en un SUSE que usa el programa de MySQL versión 9 y lo voy a tirar tirar suena tan mal, migrar a una base de datos en Ubuntu, Debian o Linux Mint, vamos a decirle, tiene que funcionar transparente, porque los dos son el mismo software, solo que instalado en distintas distribuciones. Eso es lo que se tiene se está buscando conseguir. En algunos es transparente, algunas veces sí hay alguna cosa que hay que tocar, ya que usualmente los administradores tratan de, vamos a decirle, optimizar a la empresa o a su trabajo el sistema, entonces no siempre es vamos a decirle, estándar, o sea, por más que sea estándar y tendría que funcionar, normalmente hay algunas cosas que se tocan que por ahí puede dejar de ser estándar. Y el RPM lo usa tanto Red Hat como sería su derivación CentOS, Fedora, SUSE usa otro tipo de gestor, pero también va con el RPM, Mandriva también. Son distribuciones de Linux que funcionan con el RPM. Perdón. Y lo mismo, como todo administrador de paquetes, tiene que
gestionar las dependencias y rastrear los paquetes. Básicamente, entre lo que hace el apt-get y el RPM es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es el formato del comando. El comando uno es apt-get y en este caso es RPM, y las opciones que vas a poner, si va a ser instalar, va a ser -i. Si quieres ver el proceso de instalación, se pone v corta, y el paquete .rpm que vas a instalar o que van a instalar. No hay mucho que decir. También tienen un administrador de paquetes, o sea, una interfaz GUI, que sería algo como esto, donde también, como ven, tienen un lugar donde están las categorías y otro lugar donde están los paquetes. En este, por ejemplo, está todos los paquetes, y ahí le va mostrando todos los paquetes disponibles para esa distribución vamos a ver, CentOS tendría que ser esto. CentOS por el programa. O un Red Hat Base. Pero nuevamente tienen acá el Development, Desktop, Database, Base System, Application. Por ahí uno va seleccionando lo que necesita y eso es lo que va instalando. También, si están ustedes como usuario normal, o sea, con su usuario, y no tienen algún tipo de privilegio en su cuenta, porque también se puede poner que el usuario tenga permiso administrador, no van a poder instalar el paquete, van a necesitar el usuario o ejecutar el comando sudo, perdón, para poder ejecutar la instalación del paquete. Y como les dije, usar el RPM solo se usa en caso de que ustedes se van a descargar un paquete que no está dentro de los repositorios de Red Hat o de los repositorios que tiene la distribución basada en RPM. Entonces se baja un archivo .rpm y con el comando sería rpm menos i latina de instalación, la b corta para ver, y la H creo que era para que compruebe si es actualización o es una... no me acuerdo muy bien esa parte, pero es IBH y el paquete, y con eso uno va a instalar el comando, va a instalar un paquete. Si el paquete no tiene dependencia, va a ir perfecto. Si el paquete tiene dependencia, le va a dar un error de dependencia, le va a decir falta tal y tal y tal paquete, te va a decir. A decir los paquetes que necesitas instalar. Entonces esos paquetes, si no tenés instalado o no puedes instalarlo a través del Yum, vas a tener que descargar ese paquete e instalarlo con RPM primero esos paquetes y después el paquete que querés instalar. Y usualmente eso no funciona muy bien porque casi siempre las dependencias son las que se van perdiendo, se van complicando cuando uno instala de esa manera. El paquete se va, ¿cómo se dice? Las dependencias se van abriendo, porque uno descarga el paquete que quiere instalar, falla, y le da 3 dependencias que necesita actualizar. Entra, instala primero la primera dependencia que le falta, le pide otras 3 dependencias que tiene ese paquete otra vez. Y se puede dar el caso, que ya me ocurrió, es que en una de esas 3 dependencias nuevamente que te piden, al instalar esa dependencia te da el error que necesitas una dependencia que es el programa que vos estás tratando de instalar. Y ahí ya te quedaste sin poder hacer nada, pues no podés instalar. Algo que ocurre cuando uno instala manualmente, vamos a decirle, sin usar el frontend del comando. Y en este caso, el frontend es el Yum. Así como vimos en Debian y en la apt-get, el comando Yum, acá falta.
falta el sudo, hay que ponerle, siempre hay que ejecutar los comandos, estos comandos como se recomienda ejecutar como usuario sin privilegio para evitar ningún problema o susto. Entonces, sudo para buscar, search y la palabra que estás buscando. Si uno pone acá PHP, olvídese, van a tener 10.000 resultados posibles. Todos los tipos de PHP que puedan existir van a aparecerte ahí. O sea, hay que siempre tratar de, si no se sabe, por ejemplo, necesitamos el paquete, un paquete PHP common. Entonces, lo más probable es que sea PHP-medio common. Y ahí esa es una buena búsqueda. Y para instalar el paquete es yum install paquete. Se puede agregar otras opciones, sí, se le puede agregar la opción menos Y en minúscula. Y esta opción no te va a preguntar cada vez que si va a instalar el paquete, no te va a pedir confirmación. Automáticamente ya te va a hacer la instalación. Se puede dar el caso que el yum te diga que no puede resolver las dependencias. Por A o B motivo te puede dar eso puede ocurrir, y en esos casos te da una opción que dice ejecutar el comando y con la opción, agregándole la opción menos no check depend. Entonces no te chequea las dependencias o algo así. Pero usualmente no funciona ese comando porque si no tiene esa dependencia el programa no va a funcionar. Entonces, si no te resuelve la dependencia Yum, lo más probable es que tengas que ver si esas dependencias se pueden instalar de otra forma o de otro lado. Entonces, siempre tengan eso en cuenta. Así como en Debian se puede actualizar con el update en RPM también. Y si va a ser un paquete es yum update el paquete. En este caso, el signo es que hay que ejecutar dos comandos por separado para hacer una actualización, como es en apt-get. Por ejemplo, acá es yum update y el paquete. Y si va a hacer todo el sistema, yum update. Pero si uno, por ejemplo, realiza este comando y no actualizó la lista de repositorio, este comando automáticamente va a hacer esa tarea, va a actualizar la lista de comandos, o sea, la lista de repositorio, va a descargar las nuevas y después va a hacer la actualización. La opción menos "i" también funciona acá y es muy importante. Yo creo que sí hay que mantener esta opción acá porque si vas a actualizar todo tu sistema operativo, vas a necesitar en algún momento, no vas a estar los 20.000 paquetes que tenés instalado dándole aceptar. Entonces, para que tengan en cuenta eso, o sea, el comando es yum update y ahí actualizan todos los paquetes. O si quieren actualizar un solo paquete, yum y el paquete. En este caso, si es un paquete, nomás le puedes dar así y te va a preguntar si queréis instalar o no. Pero si vas a actualizar o van a actualizar todo su sistema operativo, lo recomendable sería ponerle el "-i" y que haga la actualización. En caso que encuentre un error, va a parar ahí la actualización y no va a poder continuar por más que esté dándole cada tanto un yes para continuar. Entonces, por una cuestión de que pueda hacer otra cosa mientras que está actualizando los paquetes. Así también tienen su interfaz gráfica, vamos a decirle, que es el software update.
Así como le comenté, ustedes pueden verificar, seleccionan un paquete de lo que están acá. Al seleccionar ese paquete, acá le va a aparecer una descripción en esta parte de lo que hace o que actualiza. Y en caso de que ustedes quieran, bueno, actualizar ciertos paquetes nomás, no todo, por ejemplo, bueno, te dan permiso de actualizar tu sistema operativo, pero no la base de datos. Entonces, uno lo que va a hacer es verificar entre las 125 actualizaciones disponibles, si hay algo que va a actualizar tu base de datos. Entonces, si hay algo, le desmarcar y actualizas. Perdón, eso era... ahí está, perdón. Y actualizar, como le comenté, y sigue la instalación y mantener tu base de datos sin tocar, vamos a decirlo. La eliminación de paquetes con el RPM es igual como se puede ver aquí. Se usa el comando yum remove packet. También se puede hacer RPM menos R y el paquete. No hay mucha diferencia con la forma de desinstalar. La forma más fácil es que resuelva las dependencias con el comando yum. Entonces, si ustedes le dan el comando yum y hay dependencias que puedan entrar en conflicto, vamos a decir, con otros programas que están usando esa dependencia, el comando va a elegir, no es que va a elegir, va a desinstalar solamente el programa en cuestión sin, sin eliminar las dependencias de los que puede afectar el funcionamiento del sistema. Como le comenté, hay forma de hacer remover todo y forzar que elimine completo todos los archivos, pero no es recomendada esas opciones porque siempre hay una dependencia que otro software está usando. Entonces, y la mayoría se van a preguntar ¿por qué? ¿O por qué no me va a permitir eliminar las dependencias si yo instalé este programa y ahora que quiero eliminar no me deja? Bueno, supongamos que yo quiero instalar el paquete vamos a ver, alguna librería de programación de un un IDE Python y la versión X, o si no, algún programa que corra, usa algunas librerías del C. Y al instalar ese programa me pidió dos paquetes de dependencia que necesita. Ojo con esto. Te está pidiendo dos paquetes que den su lista de todos los paquetes que necesita. Solamente esas dos no estaban instaladas. Cuando uno va a darle remover a las dependencias, no van a remover, el comando no va a saber que este paquete instaló solo estas dos dependencias. El paquete va a tratar de eliminar todas las otras 20 o 10 dependencias que tenía. Y esas otras 10 dependencias ya estaban instaladas en el sistema operativo, ya sea que vino instalada de forma nativa o que se instaló con otros paquetes. Entonces, si uno da, ya sea con el paquete perdón, no el paquete, el remover paquete con el Debian o con el Red Hat, el Yum o con el apt-get, le dan que remueva todas las dependencias, te va a remover las 12, no solamente esas dos últimas, sino que las 10 dependencias que ya tenías vos instaladas antes del paquete, porque tu sistema operativo ya necesitaba eso para funcionar, y las otras dos que el paquete necesitaba para funcionar también. Por eso que no se recomienda o no es buena idea eliminar las dependencias de un paquete que uno instaló. Ahora, si uno hace hay un comando, creo que era en yum provide el paquete, vamos a decirle, y ese te muestra las dependencias del software que va a instalar. Eso no te instala. Uno hace un yum provide y le va a mostrar una lista de las dependencias.
Eso le va a decir los comandos, o sea, los programas que necesita que estén instalados para que ese programa se pueda instalar y funcionar. Entonces, para que tengan en cuenta nomás que no es porque no puedes instalar esas dos dependencias, es porque hay más. Las dos que saltaron o las dependencias que saltaron son las que el sistema operativo ya no tenía ya instalado. También se puede hacer consultas a través del RPM, como vimos en Debian, también en Red Hat o similar, pues se puede hacer buscar los datos. Se recomienda el uso del RPM en este caso, el comando RPM para hacer esto, más que el yum, ya que el RPM usa una base local, la cual lo hace más rápida para listar los paquetes que se están buscando. Con este comando uno puede rpm-qa, le va a listar todo lo que exista, todos los paquetes que tengan instalado en Red Hat o en el sistema operativo en el que esté usando, le va a listar. Lo mejor sería hacer un rpm-q, la opción puede ser L también, y el nombre del paquete que quieran, o si por ejemplo es Java, pueden poner Java, y le va a salir la lista de si tienen más de 2 Java instalados, que se puede dar el caso, le va a aparecer acá, o si no, si es un JDK o algún otro programa, le dan rpm-qa y le va a decir el paquete y la versión que tiene instalada. Entonces, si uno quiere desinstalar una versión en particular porque el paquete, uno dijo, bueno, voy a actualizar el paquete, pero te instaló dos paquetes al final, porque uno era una versión 1. Tanto, 1.8 vamos a decirle, y la que descargaste ahora era una versión 2.0.5, vamos a decirle. Y esa 2.0.5 ya fue una versión, una instalación casi nueva, no fue una actualización. Y después cuando estás usando el programa o estás haciendo algunas pruebas te das cuenta que tenés todavía instalado la versión anterior y por eso te está generando algún conflicto con la nueva. Entonces con el rpm-qa se hace una lista, o sea, QA es para todo. rpm-q el paquete y ahí te va a aparecer si hay más de uno o dos paquetes instalados y con eso le da un rpm o un yum remove y elimina el paquete que no está usando, que es lo recomendado. Así como el comando de dpk g-s mayúscula te busca un archivo o te decía si ese archivo fue puesto por un paquete. En el RPM también tiene esa opción que es rpm-qf minúscula y la ubicación del paquete o del archivo que está tratando de saber de dónde o quién puso ahí. O sea, si puso un instalador, te va a decir, tal instalador instaló este paquete. Del kernel Linux ya hablamos mucho, hablamos que es el que se encarga de gestionar todo lo que pasa, de distribuir las tareas, hablamos también de que hace una simulación que existe mucho más recursos de lo que uno tiene en realidad, porque levanta procesos y baja procesos y da prioridad a un proceso para que termine y baja otro, sube en milisegundos, vamos a decirle,
cosa que nosotros no percibimos. Nos da una sensación de que estábamos haciendo o que la computadora está realizando muchas tareas al mismo tiempo. Pero en realidad es el kernel que está haciendo eso y que está tratando de gestionar lo mejor posible el sistema operativo. Y el kernel acepta los comandos del usuario y gestiona los procesos que llevan a cabo los comandos. Eso es para darle acceso a los dispositivos como memoria, disco, interfaz de red. Son algunas de las tareas que tiene el kernel de Linux. Como sabemos, el kernel de Linux no es lo primero que carga, es lo segundo, vamos a decirlo. Lo primero que se carga es el gestor de arranque. El gestor de arranque se encarga de arrancar el kernel y desde ahí el kernel toma posesión del sistema. Y lo primero que lanza es el proceso init 1 y debajo de él empiezan los demás procesos de Linux. Entonces, para que vean que el kernel tiene mucho trabajo. Como le comenté al inicio de la clase, hoy vamos a estar viendo el directorio prod, que es acá dice que es un pseudo sistema de archivos. Pseudo porque en realidad es un directorio que solo el usuario root puede acceder, pero no puede modificar tampoco lo que hay ahí. Puede acceder a mirar puede hacer un cambio temporal. Al siguiente reinicio el sistema va a volver a su estado natural, vamos a decirle. Este directorio se usa más para ver los dispositivos de hardware que están en ese, o sea, no los dispositivos hardware, ver los procesos que están corriendo o que se levantaron en el sistema operativo. Y el otro es el directorio dep, que es de device. Y ahí lo que hay son los dispositivos de hardware de unidades de disco duros, unidades de las TTI también, o lo que son las terminal, vamos a decirle. Si hay muchos usuarios que se conectan, cada usuario necesita una TTI y eso Linux lo toma como un dispositivo. Los USB están ahí, todo lo que sean dispositivos de tipo storage. Después tienen el otro pseudo sistema que es el sys, que ahí es donde también uno puede ver la información del sistema. Ahí es donde si uno hace un cat al sys barra CPU info, le va a dar la información de la CPU o de la marca, vendor y versión, si es 32, 64 bits. Son directorios de administración. En estos casos, el dep, el prod y el sys son directorios que no es que se reinicien, pero están protegidos contra la escritura accidental. Entonces, no es que se puedan modificar así por así nomás. Y aquí, como le comenté también al principio y recientemente, el comando se puede hacer un ls al directorio. En este caso, como se pueden fijar, los primeros que hay es números de directorio, y dentro de esos directorios hay algún archivo que está ahí. Pero esos números nos sirven ¿para qué? Para identificar la prioridad con que se cargó. Por ejemplo, el 1 va a ser el init. Dentro de este directorio debería haber un archivo o algún proceso llamado init.d o punto algo, init.tab o algo, pero es el init. Después el 1 vendría el 2 que está acá. Pero como acá primero ordena todo lo que empieza en 1, entonces
Ahí es 1, después está el 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a... Estos números grandes ya son procesos de usuario. Cuando los números son muy, muy grandes ya, como estos, son procesos que levantó el propio user, en este caso sysadmin. Pero los procesos que son del sistema usualmente son del 1 al 500, pero usualmente no tenés hasta 500. Son pocos realmente los procesos así. Pero es para que tengan en cuenta. Y todos esos son procesos que está corriendo dentro del sistema operativo. Aquí está el CPU info, por ejemplo. Este te puede, no era sys, era info, era dentro del proc, perdón. Hace rato le dije que era dentro del barra sys, es dentro del barra proc. Aquí está que uno puede ver, por ejemplo, el CPU info para saber el estado de la CPU, marca y todo lo que venga, todo lo que tenga, digamos, información. Men info, lo mismo para la memoria, cuánta memoria está usando. El uptime para saber la última hora, o sea, cuánto tiempo lleva prendido el equipo. Y como le estaba contando recién, esos son los archivos que proporcionan información que a nosotros como administradores no va a ser útil. Acá el archivo proc cmd line es todo la información que fue pasada al kernel cuando se inició, cuando fue iniciado, o sea, toda la configuración que nosotros le damos o que se cargó dentro de un archivo de configuración y cargó el módulo del kernel, el kernel cargó. Eso son todo la configuración así que contiene. Como le comenté, el pro info, o sea, prot barra memo info, sobre el uso de la memoria por el kernel. Y el archivo barra prot barra modules, que contiene una lista de los módulos que carga el kernel al iniciar, que le agregan funcionalidad extra. Eso es cuando tú, usualmente son los drivers, algunos drivers de tarjeta de red que son especializados, vamos a decirle, los FCOE, que son tarjetas de fibra óptica, que para los servidores, siempre estoy hablando, o los Fiber Channel, que son tarjetas de red barra fibra óptica, que funcionan tanto para red de fibra óptica como para red ¿cómo se llama? Storage, para parte de storage. Entonces, todo eso tiene sus propios drivers, vamos a decirle, y esos drivers se tienen que cargar al sistema operativo como un módulo del kernel para que pueda funcionar de forma mejor. Aunque las versiones más nuevas, más recientes, ya tienen una mejor integración con el sistema. Como le comenté, la modificación de esos archivos solo va a ser temporal hasta que el sistema se vuelva a cargar o reiniciar, porque esos son sistemas ¿cómo decirle?, de solo lectura y tienen una estructura y una configuración ya predeterminada que si uno quiere realizar realmente un cambio permanente en alguno de ellos, tendría que, ya sea en el etc sys clt conf, hacer el cambio. Y en este caso estamos mostrando un ejemplo, o sea, da un ejemplo del directorio
barra prot, barra sys, barra net, barra IPv4. Y hay un archivo llamado icmp echo ignore all. Si este archivo tiene un 0, va a responder a la solicitud de tipo icmp, y si el archivo tiene 1, no va a responder a esas solicitudes. Y se estarán preguntando, ¿y cómo sé quién hace esa solicitud? Por ejemplo, el ping. El comando ping, uno puede, al hacer ping, perdón, el hacer ping, la respuesta que te da es una respuesta del tipo icmp. Vamos a ver un ejemplo más a detalle. Acá, por ejemplo, está con un usuario normal, hace un zoom menos, se autentica como root, hace un cat para ver el contenido del archivo icmp echo ignore all, y ahí está en 0. Y al hacer ping, ahí se van a dar cuenta que hay un icmp sec1, sec2, sec3, así sucesivamente va a ser. Acá el comando es ping "-c", como dice que es "-c", solamente va a contar una vez al localhost, o sea, está haciendo ping a su propia tarjeta de red. La tarjeta de red esta sería el loopback, que sería el 127.0.0.1. ¿Hubo una respuesta de esta dirección de IP? Sí, entonces empezó a traer ahí la respuesta del tipo icmp, con una TTI 64 y el tiempo que tardó en responder esa tarjeta. Y ahora lo que hizo fue en estas líneas, le cambió el valor del archivo, este archivo. Cambió porque sobreescribió. Agregó con el comando echo y redireccionando la salida al archivo, sobreescribió el 0 en 1. Y al realizar el ping al mismo lugar, no recibió nada. Es una forma, es como si fuese que el equipo está apagado, vamos a decirle. No recibió absolutamente ninguna respuesta. Entonces, el resumen fue un paquete transmitido, 0 recibido porque no hubo una respuesta, 100% paquete loss. Y ahí, pero esta configuración o esta, vamos a decir, configuración solamente va a estar funcionando mientras el equipo esté prendido. Una vez que el equipo se reinicie, esto va a volver a estar en 0 este archivo. Este es un archivo que ya está configurado de esa forma. La jerarquía de procesos, así como la jerarquía de los directorios, hay el proceso padre y después están todos los procesos hijos. Y esos procesos hijos son lo que la mayoría de nosotros levantamos o corremos. Pero el proceso padre es el proceso con el PID 1. Y es el proceso que se carga después de iniciar el kernel. El kernel lo primero que levanta es el proceso init. Y luego de eso se inician los siguientes procesos. Y así sucesivamente. O sea, ese archivo levanta, el kernel levanta el kernel se levanta. Lo siguiente que levanta es el init. Y en el init tenés otros procesos que son levantados por el init.
y a su vez esos procesos van levantando otros procesos hasta que el sistema cargue completamente todo. Para visualizar esto se tiene el comando ps-thread, y este comando no siempre está en todas las distribuciones de Linux. A veces hay que instalarlo de forma, ya sea con yum o con apt-get, pero este suele, algunos suele estar, en otros no. Entonces y aquí muestra la jerarquía. En este caso, primero el init, después el network manager, DHCP client y nuevamente el network manager. Y así están todos los otros procesos hasta que terminó de cargar. O sea, si uno agarra y dice, bueno, voy a terminar el proceso 1, es como darle un init 0 al sistema, se va a apagar. Porque si el init 1 termina, termina todo, se apaga el equipo, básicamente. Entonces, uno puede decir, bueno, vamos a terminar este proceso, y este proceso va a quedar ahí de forma colgada si es que este proceso no le termina de matar a este proceso, vamos a decirle. Entonces ahí va a tener un proceso que va a estar como zombie. Se le llama en Linux cuando un proceso pierde su parent process, su padre. Entonces, cuando el init detecta que hay un proceso que no tiene ningún proceso, o sea, que su proceso superior o padre murió, entonces lo que el init suele hacer, o trata de hacer si puede, es agarrar y tomar ese proceso como hijo y después terminar el proceso. Va a sonar mal, pero mata ese proceso. Porque como él no es el que levantó, él va a terminar la tarea de bajar ese proceso para que no ocupe espacio o le dé un mal rendimiento al equipo. Bueno, esta sería una forma más, vamos a hacer, siguiendo una lógica un poco más entendible, más fácil de entender, como es la jerarquía de procesos. Tienen el comando, o sea, no el comando, el proceso padre de todo, que sería el init. Seguido, en alguna de las líneas está el login, que sería después. Después del login tenemos el bash y después tenemos el comando ps3. Entonces, si un usuario, si nadie lo logueó, entonces solamente se va a mostrar hasta acá. Si viene alguien, se loguea y ejecuta, va a ejecutarse su bash. Porque una vez que se loguea, lo siguiente que va a ocurrir va a ser que se va a cargar el bash y su entorno de trabajo, su environment. Y luego van a ser todos los comandos que él ejecute. Si ejecutaba acá un ls, iba a ser el ls el que iba a estar acá, como un proceso hijo del bash. Entonces, para que tengan siempre en cuenta los comandos, o sea, los procesos siempre empiezan con el init, que es el proceso que levanta los procesos y va levantando otros procesos sucesivamente. Si uno ejecuta un comando, ese comando ya es hijo del init, por ser así. Si por algún motivo tu sesión muere o se queda colgada, iniciado con otra sesión y no cerraste correctamente, van a haber programas que van a estar corriendo o van a estar ahí eh, sin terminar correctamente, o si el init no toma la iniciativa de eliminar o de terminar ese proceso, uno puede eliminar, o sea, terminarlo de forma manual.
El comando PS es el comando que usualmente usamos para ver los procesos. Y le va a mostrar, dependiendo de las opciones que le ponga, le puede mostrar o mucho o poca información. Una de las opciones más conocidas es el PS-EF, que le va a mostrar todo lo que está corriendo actualmente, incluyendo si es, en este caso ejecuta como sysadmin el comando PS, entonces le mostró solo lo que él está ejecutando. Por eso sale que el PID es el 600, que ya es un PID grande, ya alto, ya. Ese ya sería tipo el PID del usuario, y lo que hace es solamente mostrar el contenido del usuario nuevamente. Si uno quiere ver todos los procesos que están corriendo el sistema operativo, se tiene que pasar a o ejecutar con sudo o hacer un zoom menos para loguearse con el root, y ahí poder ejecutar un ps-ef y que le muestre todo. Porque si lo hace así como un usuario normal, lo más probable es que le dé un error de permiso denegado o que no tiene acceso a ese directorio o carpeta. También con el comando ps, perdón, --forest se puede ver el tipo un árbol, vamos a decir, para saber las ubicaciones de los comandos que se está ejecutando, o vamos a decir la jerarquía. En este caso nos muestra que está el bash primero, abajo mismo está el Firefox, debajo de ese, pero siempre en la misma, vamos a decir, en la misma prioridad, no es prioridad, en la misma línea que el Firefox. Está el dash, y bajo el dash están los otros dos procesos que está corriendo, que sería el regex y el ps. En este caso, este comando sirve más para poder, no sé, ver si es que uno necesita identificar qué proceso está ejecutando tal programa, que uno lo ve que está ahí y no sabe si ese programa es un programa que está realmente, si no es un programa malicioso. Vamos a ver, supongamos que encontramos que está corriendo un archivo, un proceso que no sabemos qué es, y necesitamos determinar si es un proceso malicioso que está dentro de la PC corriendo. Entonces, con el comando este ps-forest uno puede identificar quién es quién está ejecutando. Si no es, si está corriendo bajo el propio bash y uno no lo ejecutó, ese programa, entonces lo más probable es que sea un programa que se auto ejecutó. Entonces uno ahí puede ir buscando ese programa hasta tratar de ver si es un programa, el proceso es un programa malicioso o algo que está corriendo detrás. Pues se puede dar, a veces uno levanta un navegador y detrás del navegador se levantan 5 o 6 procesos que uno no sabe por qué hizo eso, pero viendo a detalle son procesos que el navegador necesita, ya sea porque nosotros le agregamos algún complemento o le agregamos
alguna funcionalidad extra y entonces eso apareció y empezó a correr ahí también. Entonces es una forma de identificar quién es el padre, quién es el hijo y cuál es el proceso que hay que controlar el funcionamiento del mismo. Vamos a ver si podemos ejecutar este comando un ratito en la terminal para ver si existe. Pues a veces acá en la presentación o en el material muestra, pero cuando tratamos de ejecutar en nuestras máquinas o en emular en nuestra casa, no funciona. Vamos a probar, porque es un comando interesante de ver su funcionamiento. Okay. Bueno, vean lo primero. Tratar de setting. Eso. Por este. More. Y sí, está dentro del. Entonces ahí nos dice que tenemos ejecutado el bash y el ps únicamente. Ahora sí, hacemos un sudo menos y ejecutamos el ps menos pues ahí ya es más profundo la pero sí, como se dan cuenta, hay un sudo que es vamos a decirle, el padre del comando su. Después nos lanza una bash y nuevamente el ps. El otro era ps3. Bueno, ahí es lo que nos muestra completo desde todo nuestro sistema, vamos a decirle. Tenemos, en este caso ya no, como ya no es más el init, es el systemd, porque como saben las nuevas versiones de Linux traen ya cambiaron a systemd. Después del systemd está en el Modern Network Manager, account el ACPI, Network Manager, todos los servicios y todas las cosas que nosotros vamos usando en el día a día del sistema. Entonces estos comandos están dentro del bueno, vamos a salir un rato a un receso y volvemos dentro de media hora. ¿Les parece bien? Después ya quedan unas cuantas presentaciones más para no hacer todo un golpe. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos y ya está. Ok, profe. Vale, nos vemos dentro de un rato.